Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que se genera en los 21 municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la máxima información, aquella que ustedes demandan. Hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello nos acompaña el concejal y portavoz de Más por Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo, el decir cómo estamos políticamente, creo que por los últimos titulares de prensa, y hoy se levantaba en esta ciudad de Telde con esas 390.000 euros que hay que pagar. Bueno. Suma y sigue. Bueno, es que yo creo que el titular falló en algo. Decía, un fallo en el plano le cuesta 390.000 euros al ayuntamiento. No, yo creo que es un fallo en el plano, o la incompetencia de los funcionarios y políticos de Telde le cuesta 390.000 euros a los ciudadanos de Telde. Tú lo pusiste bien al principio, suma y sigue. Creo que es la segunda vez que leo o veo esa frase. Es un suma y sigue. Porque esto es esa información nosotros se la pasamos al Canarias 7. Uh-huh. Se la pasamos por una razón muy sencilla, ¿no? La señora alcaldesa, que tanto presume de transparencia, que solo publica, como ya he dicho en más de una ocasión, aquello, o envía a los medios, hace que se mueva la información que ella entiende ella que le pueda venir bien, a ella y a su gobierno. Esta sentencia es del 20 de enero del 2017, hace 14 meses. Pues nadie lo sabía. Pues nada, una vez la comprobamos, porque nosotros sabíamos que eso se había incluido en el plan de pagos para pagar sentencias judiciales firmes. El plan de pagos se aprobó a finales del año pasado. Nos fuimos a ver el expediente y, bueno, una vez visto el expediente, la conclusión es que el modus operandi, como decía doña Carmen Hernández cuando hablaba de doña Mari Carmen Castellano y el FAICAN, el modus operandi de esta administración, políticos y funcionarios a lo largo del tiempo, no generalizo, de algunos y algunas, ha sido esto, el llevarnos a este tipo de consecuencias. 390.000 euros más, que parece que no es de nadie, pero el dinero es de todos. El procedimiento, el modus operandi, el mismo. Un solar que aparece reflejado en el plan general como un sistema general, uh-huh, que es un error, como bien decías al comienzo y como bien recoge el periodista y como bien recoge la sentencia. El modus operandi es que esa familia afectada por esa expropiación se dirige al ayuntamiento una vez pasa el tiempo que marcaba la ley para ser expropiado. El ayuntamiento ni sabe ni contesta, deja pasar los tiempos, vuelve los afectados a reiterar que sean expropiados en razón de ley. El ayuntamiento tampoco contesta. Se dirigen hablo del año 2008-2009. Uh-huh. Gobernaba Nueva Canarias con don Francisco Santiago de alcalde, y en el gobierno 3 personas que ahora forman parte de la actual alcaldesa, la actual concejala de Economía y Hacienda y don Agustín Arencibia, que era el responsable de expropiaciones. La familia afectada se dirige lo que era el Jurado Provincial de Expropiaciones, la Comisión de Valoraciones, para pedir que se fije el justiprecio por la parcela expropiada. La Comisión de Valoraciones detecta ese supuesto error en el plan general, en lo que era en el plano, en la planimetría, y le da traslado al ayuntamiento pidiéndole primero el expediente y luego que le certifique la calificación del suelo. Bueno, eso fue en julio del 2012, ya había cambiado el gobierno, ya estaba el gobierno Partido Popular y Ciuca gobernando, y Coalición Canaria. Uh-huh. Y julio del 2012 requiere al ayuntamiento otro requerimiento, y ya, pues bueno, el Jurado Provincial de Expropiaciones decide en febrero, en vista del silencio que el ayuntamiento seguía manteniendo desde el año 2008. En eso somos campeones. Sí, en eso somos los campeones. Y en regalar el dinero que no es de nadie, sino es de todos. Uh-huh. Que no es de nadie que gobierna, sino que es de todos los vecinos y vecinas de este municipio. Los impuestos. Y bueno,
en la comisión de valoración dice, bien, ante la ausencia de respuesta, pues, dicta una resolución favorable a los afectados, tasando el suelo en 390.000 euros. Claro, cuando el ayuntamiento le llega la resolución de la comisión de valoración, enseguida se empiezan a mover. Hacen un informe donde recogen que eso es un fallo y que lo que está en el plano no coincide con las ordenanzas y que eso ha sido un error del planeamiento. Vale, muy bien. Como decimos por aquí, al conejo ido palos a la madriguera. Ya era tarde. Ya era tarde, claro. Luego van y recurren en vía contenciosa el acuerdo de la comisión de valoración. Claro. Cuando llega a la vía contenciosa, además lo dice así la sentencia, no sé quién fue el ponente de esa sentencia, pero bueno, quien fuese, viene a decirle al ayuntamiento, pero así, ¿no? Lo que usted dice es así, tiene usted razón, 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 eso es un error, eso no coincide el plano con lo que dice la norma, pero oiga, mire, como usted no ha hecho nada, usted no ha corregido el error, ha tenido 5 años para hacerlo, pues mire, le doy la razón a los afectados, porque lo que no es de justicia es que ese limbo en el que el ayuntamiento metió a esa familia, al final los perjudicados sean la propia familia. Al final los perjudicados vamos a ser todos y todas. Efectivamente. Pero, lo de siempre, la sentencia es del 15 de noviembre del 2016. La firmeza, porque el ayuntamiento no recurre, porque bueno, aquí somos así de buenos, unas cosas sí, para unas cosas la ley parece que se quiere intentar aplicar a rajatabla, para otras les da igual. El 20 de enero del 2017, sí, la sentencia firme. Hoy es 14 de marzo del 2018. Y la señora alcaldesa, silencio, no ha dicho nada. 390.000 euros. A lo mejor es que no se ha enterado. No se ha enterado. Yo creo que tiene usted razón. El problema que hemos tenido a lo largo de estos años, no sé con los alcaldes, pero con las 2 últimas alcaldesas, es que parece que no se leen las cosas así. Es una cosa increíble. Bueno, creo que tampoco con los alcaldes, porque eso es de la época de don Francisco Santiago. Parece que tampoco se leían las cosas. Ni contestaban a los requerimientos. Sí contestaban. A veces emitiendo decretos de pago, como aparecen en muchos expedientes, diciéndole a las familias afectadas por las expropiaciones que les iban a pagar, emitían decretos de pago sin cobertura presupuestaria, se los remitían a los tribunales para engañar, porque no tenía otro sentido, porque si no tenía dinero para pagar, ¿para qué haces un decreto de pago? Si eres consciente de que no lo vas a pagar, para decirle a los tribunales, con esto doy por ejecutada la sentencia. Trampas, mentiras y el desastre que hay detrás de las expropiaciones. Y no hablo del desastre por parte de las personas afectadas, porque aquí han habido familias que han pasado 20 y hasta 30 años para poder cobrar por algo que era suyo, que nunca pidió que el ayuntamiento hiciese ahí un parque, una plaza, solo decidió alguien, ¿no? El sueño de alguien que al final convirtió todo en pesadilla. Pero parece que ese daño que se está ocasionando a las arcas públicas, porque eso no forma parte del pasado como algunos quieren hacer ver, no. Eso que procede del pasado lo estamos pagando hoy. Oye, hay un plan de pagos para los expropiados hasta el año 2022, si no me equivoco. Ahora hay un plan de pago por sentencias judiciales firmes hasta el 2022 también, creo que, si no me equivoco. Del último plan de pago, de 6.600.000 euros que es, casi 2.600.000 se va solo en intereses y en costas judiciales. Y aquí no pasa nada, es como la famosa sentencia de la que tanto hemos hablado y que, por cierto, algunos telespectadores de Canal 4 me han preguntado en la calle, aquella famosa de los 600.000 euros por no pagarle a la empresa de alumbrado, teniendo 30 millones de euros en el banco. Que eran 400.000 euros más 200.000. Sí, eran 474.000 euros de intereses más casi 100.000 de costas, unos 574.000 euros. La gente me pregunta, oye, ¿y eso qué cuenta es verdad? Digo, sí, aquí dejamos los documentos. Digo, pero ¿cómo es posible? Estamos hablando de casi 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Spielberg ha pedido, teniendo 30 millones de euros en el banco. Ha patentado el Ayuntamiento de Telde. Entonces, los claro, próximos novelas salen de ahí. Cuando uno escucha decir, y ya lo escucho, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero sobre todo a dirigentes de Nueva Canarias, ¿no? Cuando habla de aquello del daño económico
que ha hecho el caso Faikán a las arcas públicas. Yo no digo que no haya hecho daño, daño en imagen, moral, lo que quieran, pero el económico, que está cuantificado por la propia Fiscalía en 1.300.000 euros, pues mire, aquí le va otro 25% en un estanque que no sirve para nada, que en su momento sería daría agua a muchísimas fincas de la zona de San Antonio y La Pardilla, pero que hoy día, salvo que a alguien se le ocurra llenarlo de agua y enviar a los patos del Parque de San Juan abajo por tomarnos esto a coña, eso es vergonzoso. Hombre, se puede hacer patrimonio turístico y hacer el tour. Sí, o la tercera piscina de Telde, ¿no? Y así ya no tenemos problemas, ¿no? ¿Visto? Sí, nos ahorramos dinero en inversiones en otros lugares y ya, bueno, lo llenamos de aguas y tenemos una piscina olímpica. Hombre, el poema de Mar se sitúa en Las Palmas, ahora siempre abajo en San Bartolomé, y aquí podríamos tener un parque temático de la incapacidad y la incompetencia política que ha gobernado en Telde. Sí, señor. Que la incapacidad y la incompetencia política que haya gobernado Telde no es lo preocupante es el daño que ha ocasionado esa incapacidad y la incompetencia, porque equivocarnos nos equivocamos todos y siempre se equivoca aquel que está trabajando, el que no trabaja nunca se equivoca. Bien, usted se puede equivocar, pero esto yo eso lo reconozco, usted se puede equivocar, errar es humano, pero si a usted hay un requerimiento, que a eso ya lo que pasa la línea, pero 3 kilómetros, no la pase, sino 3 kilómetros se pasa de largo, es que cuando hay y por parte de otras instituciones dice, oiga, mire, esto está mal, y hay un requerimiento por los juzgados o un requerimiento por el gobierno de Canarias en planeamiento, y usted no le contesta, ya eso no es un error. Eso no es un error. El error está en el plano, que nadie nunca corrigió, a pesar de las advertencias. Pero esto, el tener que pagar por una expropiación más, digamos, despiporre de dinero, por decirlo coloquialmente, es el modus operandi, utilizando esa misma expresión de doña Carmen Hernández, de cómo se han gestionado las expropiaciones a lo largo de los años. En la misma manera, el mismo estilo. Hombre, después tenemos no se contesta a los afectados cuando reclaman su derecho, no se contesta al Jurado Provincial de Expropiaciones o a la Comisión de Valoración, no se presentaba hoja de aprecio, luego no se contestaba a los tribunales, cuando se contestaba a los tribunales se contestaba mal, a veces para engañar, a veces para ganar tiempo, a veces para darle una patada a esto hacia adelante. Y claro, han abusado. Y muchas de las veces para cabrear a los tribunales. Sí. Me ha visto usted medio cara tonto. Poco se han cabreado los tribunales porque les ha permitido muchísimo. Yo entiendo que vale bien, al final una persona o una familia afectada por una expropiación, con el paso del tiempo, se verá compensada en cierto sentido porque le pagarán los intereses por el tiempo que tarde el ayuntamiento en pagar. Y si pide retasación, se le retasa al suelo al valor actual cuando hayan pasado o transcurrido el tiempo, que es lo que ocurre en muchos casos. Pero es que eso, que es un derecho de los afectados, al final es una carga para todos los que vivimos y todas las que vivimos en este municipio, porque estamos hablando de suelo, por ejemplo, el famoso parque urbano este que nunca se hizo en la Herradura, que se inició con un justiprecio de 2 millones de euros, y actualmente se le debe a la familia afectada por esa expropiación 10 millones de euros sin contar los intereses. Es decir, se ha multiplicado por 5 más los intereses. ¿Quién va a pagar eso? Y ahí, en ese solar, en ese solar no se ha puesto ni una sola piedra, ni un solo bloque para hacer la plaza o el parque, lo que quiera. Es decir, antes de empezar, ya nos ha costado eso 10 millones de euros. O te pongo otro ejemplo. Te pongo aquí una familia que también fue expropiada en la zona de Picacho. Es decir, lo único que tenía interés, digamos, cultural, arqueológico, como lo queramos llamar, que era el Picacho azucarero que está en la zona de Picacho. Eso no entra dentro del sistema general para ser expropiado. Sí, un estanque que está al lado, frente al antiguo León y Castillo, y el solar que está por encima. Un solar en una zona urbana que aquello, la familia, le hubiese sacado una rentabilidad tremenda. Es decir, allí el edificio que está al lado es de 6 plantas, si no me equivoco. Tienen un solar enorme. Pues el ayuntamiento dice que quiere hacer allí, decían en su momento, según dice ese plan general, una plaza pública, y una plaza pública que estamos entre el solar y el estanque,
para esa plaza pública, si no me equivoco, ronda ya los 7 millones de euros solo de principal, más los intereses. Y usted pasa por allí y verá que el solar sigue igual y el estanque sigue igual. El día que vayamos a hacer la plaza, pues mire, construir una plaza pública en la zona centro de San Gregorio, pues nos puede costar alrededor de los 1.500 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Solo la compra del solar. Hombre, vamos, tenemos las plazas públicas más caras del mundo. Sí, pero luego escuchamos a la señora alcaldesa cómo presume de haber logrado ese acuerdo con las familias. Sí, después de un sufrimiento tremendo, ha alcanzado un acuerdo para que se pueda satisfacer ese derecho. ¿A qué precio? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo está pagando? Pero es un logro. Lo que tendría que haber sido una vergüenza. Y algo más. Hombre, véalo por la parte positiva. Parece ser que mañana se ha convocado la Junta de Portavoces para poner la maquinaria en marcha y van a empezar a reclamar a todas estas personas que han hecho estos daños. Le van a pedir responsabilidades patrimoniales. ¿A quién? No es la reunión de portavoces, no era para eso. ¿Está de coña? No, pregunto, no, es que esto es un paso importante, ¿no? En defensa de todos los ciudadanos de Telde es un paso importante. Aquí hay jefes de servicio, hay técnicos, hay demás, y oye, hay que poner... ¿Que le está yendo al agua? No, digo, no hay... No, para que me pase un pisco a mí, porque la verdad que no sé... ¿Es que no es para eso? No, señor. ¿Para qué? La reclamación patrimonial es por tercera vez. Vuelve usted a tocar el tema de la Mareta. ¿Es para la Mareta otra vez? Claro. Eso es lo único que le parece que le interesa a la alcaldesa, lo único que le pone bastante interés. Pero yo no lo he hecho ya 3 veces. Bueno, pero yo, mire... Y la primera, lo hace una primera vez, para atrás. La segunda vez, para atrás. Tercera vez, para arriba. Como en eso... Nosotros desde su inicio, desde que estamos vinculados a la denuncia por el caso ICO en el juzgado al señor Gómez del Castillo, porque él denunció por un lado, nosotros por el otro, la Fiscalía nos acumuló, nos hemos inhibido, como he dicho en varias ocasiones, en todo lo que tenga que ver con él y con don Ambrosio Jiménez. No hemos querido participar. La Junta de Portavoces escuchamos, pero cuando hay un pleno o hay algo donde se trate y haya que votar, nos inhibimos y no participamos, ni a favor ni en contra, hasta que el juzgado no resuelva esto y las cosas queden claras. Es incomprensible, si me pide la opinión, es decir, en junio en un pleno se toma un acuerdo, dejan caducar ese procedimiento, lo vuelven a reiniciar y ahora quieren continuar. Es la tercera vez que va al Pleno el reclamarle a este hombre esos 6 millones de euros. Mire, yo reitero, si en derecho y en defensa del interés general la señora alcaldesa considera que eso es lo que tiene que hacer, nosotros ni sí ni no vamos a entrar en ello por lo que dije antes. Pero sí me gustaría que ese interés que pone para reclamarle a este hombre, que parece que es el que más interés le tiene en reclamarle, lo pusiese para recuperar aquello que decían ellos cuando eran oposición, de la permuta de la finca de San Rafael, los 10 millones que tasaron las parcelas que don Guillermo Reyes le permutó al señor Santana Cazorla, pues yo diría, oiga, me parece perfecto. Si pusiesen el mismo interés en reclamarle a don Ambrosio Jiménez, como decía Nueva Canarias siendo oposición, aquello que de forma, según decía también Nueva Canarias, ilegal por las chapuzas administrativas del Partido Popular de Cico y de Coalición Canaria le pagaron a don Ambrosio Jiménez, diría, oiga, pues mire, estupendo, me parece muy bien. Si del mismo modo que presume cuando a este señor o a otros, como a un señor aquí, un empresario en Salinetas, que le rechazaron una reclamación patrimonial, o al señor Santana Cazorla con el tema de cuando le quitaron el contrato de la recogida de basura, efectivamente, al igual que al señor Gómez del Castillo, cuando su reclamación patrimonial, del mismo modo que ella se alegra y publica esas sentencias en la prensa y en folletos que luego reparte por los barrios, que es una gran gestión, pues a mí también me gustaría que estas sentencias, como esta de 390.000 euros, que lleva un año guardada en el cajón y nadie la ha hecho pública, me gustaría que también se lo diese a conocer a los vecinos. Entonces yo diría, aquí no hay arbitrariedad, aquí se trata a todo el mundo por igual, y la ley es igual para todos, y la forma de gestionar también, y la transparencia no es solo cuando le conviene a quien gobierna, la transparencia hay que aplicarla siempre. ¿Que vuelve al Pleno eso? Pues eso es lo que anuncia la señora alcaldesa.
Ya es la tercera vez, parece que tiene muchísimo interés en que eso salga. Nosotros no vamos a entrar ni salir, como dije antes, pero reitero, me gustaría que ese mismo interés por el cumplimiento de la ley y de los contratos se pusiese con todo el mundo, y que ese mismo interés en hacer públicas sentencias que le viene bien a ella y a este gobierno, que haga lo mismo con todas, sobre todo para que los vecinos y vecinas de Telde sepan qué es lo que está pasando en Telde. Simplemente. El resto, pues lo dejamos de la mano de ella. Si ella considera que es lo que tiene que hacer y es de justicia o es ejerciendo el derecho y su obligación, pues que tire para adelante. Pero lo más lógico es también llevar estos temas sobre la mesa y pedirle, por lo menos, a abrir, en este caso, oye, vamos a investigar este tema y vamos a pedir responsabilidad a quien lo tenga que pedir, porque si no recuerdo, o mal recuerdo, los jefes de servicio del Ayuntamiento de Telde cobran 1.000 euros, que todavía nadie lo ha explicado. Vamos a ver, yo no voy a culpar a ningún jefe de servicio. Pero el que hizo esto sí tiene culpa. ¿Cuál de ellos? El que lo hizo. Da igual, cuando se coja el expediente y se mire cuando se inicia quién fue el que lo diseñó, quién lo que lo llevó a cabo, Pepito Pérez en ese momento, pues Pepito Pérez es el responsable. No el que pasó por allí o la señora de la limpieza, no, el que lo llevó, el que lo firmó. Totalmente de acuerdo, arranca usted en el 2008 y acabe en el 2013, y si puede de rebote a quien recibió la sentencia en noviembre del 2016 y a quien no la recurrió. Todas esas personas. No. Ahí yo no le voy a echar la culpa a todos. No va a echar la culpa al jefe de servicio de deporte, pero el de urbanismo, el que llevaba este tema, tiene que asumir las responsabilidades, porque si alguien cobra 1.000 euros, que todavía nadie lo ha explicado, ni lo van a explicar nunca, eso es secreto de Estado, a ver, ¿por qué? ¿Por qué cobran 1.000 euros más? ¿Por esto? Pues regalen una caja de bombones, una botella de no sé qué, porque se la regalo yo. Chapó. Totalmente. Pero si yo tuviera una empresa no lo quiero ni que venga a comprar. No lo interrumpo porque tiene usted razón. Pero no me deje solo al funcionario o la funcionaria. Colóqueme usted al político. Vamos a ver. Todo el diagrama que estaba ahí. Vamos a ver. ¿Quién hace el plan general? Pues lo diseña. ¿Quién diseña? La empresa que no, un momento. Hablamos el político de turno con sus amigos. Hablamos de la parte técnica. Yo hablo de la parte política, ese modelo de ciudad y de desarrollo, como se le llena la boca a todos cuando hablan del plan general, porque los que presumen no son los funcionarios, son los políticos. Claro, porque es el motor económico, ¿sabes? Eso es. El futuro. La visión que tienen ellos de una gran ciudad. Dentro de poco vienen naves espaciales. No hay más que darse una vuelta por Telde para ver cómo está Telde urbanísticamente. Entonces, entramos en que ¿quién decide que va a una plaza en Picacho? ¿Quién decide que va a un parque urbano en la loma de un barranco en La Herradura o en la loma de un barranco en Mar Pequeña? ¿Quién decide que va a un parque urbano? ¿El jefe de servicio? No, hay que jugar al Monopoly. Muy bien. ¿Quién es ese que juega al Monopoly? Los políticos. El que maneja las fichas, ¿no? De la casilla. Ese es. Entonces, ese es el que le dice al técnico que traza las líneas, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero, porque este es mi modelo de ciudad, ese es mi gran sueño. ¿Quién fue el político que dijo que desde San Juan a la costa abajo, a la Garita, iba una rambla central por la carretera general de la Pardilla y que había que dar a la vivienda 5 y 10 metros para atrás? ¿Quién lo dijo? El mismo que diseñó el plan general del 2002, don Francisco Santiago, ¿no? Pues bueno, pues si a este estanque que va en la carretera general de la Pardilla le damos 5 o 10 metros para atrás, nos quedamos sin estanque y nos quedamos sin suelo, por poner un ejemplo. Entonces, esas cosas, esos sueños que se convierten en pesadillas, o quién decide que en San Francisco, aquí, hablando de la última expropiación, va a un parque que un tramo solo ha costado un buen dinero y hay que continuar con el resto. Si el resto de propietarios piden que mañana se les expropie, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Va a quitar ese sistema general de ahí? ¿Va a decir, no, aquí no va un parque, es un error? ¿O qué van a hacer? ¿O vamos a seguir manteniendo los sistemas generales? Entonces, ¿quién decide y diseña dónde van los espacios, digamos, afectados para ser expropiados porque va un sistema general, de interés general? Voy a la parcela que se le expropió a Urbis en Ginamar. ¿Usted sabe lo que se le expropió a Urbis en Ginamar? Frente al Juan Carlos Hernández, que se acaba de reabrir. Una ladera. ¿Para qué coño la quieren y con perdón? Porque aquí hay que nos ha costado 2 millones de euros. ¿Quién fue el Lumbreras que dijo que eso había que expropiarlo porque allí iba un espacio público? ¿Qué espacio de público? ¿El de echarle de comer a las cabras? Pues entonces no le eche usted la culpa al funcionario, échele usted la culpa al Lumbreras
que dijo que allí quería un espacio público, y eso no fue un funcionario, ni una funcionaria. Otra cosa es el procedimiento y en el trámite, que haya una responsabilidad del empleado o de la empleada pública sobre esos expedientes, que estoy de acuerdo con usted. Pero la idea original, el señor que firma el decreto, aunque haya un informe de una funcionaria, que es el que levanta la mano en un pleno para aprobar un presupuesto, es el político. Y si el político que levanta la mano en un pleno para aprobar un presupuesto tiene que conocer el presupuesto y tiene que saber que en ese presupuesto si dispone o no de dinero para pagar esos suelos. ¿Cómo un señor, como el señor Arencibia, que se dedicó a firmar decretos a tutiplén, firma decretos sabiendo que el presupuesto que él votó en el pleno no tenía cobertura presupuestaria para hacer frente a esos pagos? ¿Y usted cree que lo que levanta la mano se lee los expedientes? Paco, pues que se vayan para su casa, entonces ¿para qué le pagamos yo el le sueldo? pregunto a ¿usted cree que los que levanta la mano lee los expedientes? Ay. Porque pues cuando hay cualquier problema y hay que estar delante de un juez, todo el mundo ignora. Y entre ellos, la señora María Carmen Castellano, acuérdese usted cuando fue reclamada y decía que ella no leía los expedientes. ¿Es cierto o no es cierto? Totalmente cierto, Paco. También algún jefe de servicio que decía que el Real Decreto ese del ICO, que son 10, 12 o 15 tampoco artículos, se lo leía. Tampoco se lo había leído, pero sí hizo un informe para decir que a don Ambrosio Jiménez sí se le podía pagar. Lo voy a leer. Claro, pero sí hizo un informe para decir que al señor Ambrosio Jiménez se le podía pagar 13 millones de euros. Yo no me lo leí, pero mire, a ese señor se le puede pagar. Vamos a ver, si primero tengo que leerme y el la malo provincia, soy yo por ir a denunciarlo. El Marca, el AGE, el Mundo, el Sport y todos los periódicos estos que pagamos todos para que lo lean los políticos, porque ha habido... No, usted se ríe, pero nosotros le pagamos los periódicos a los políticos. ¿Por qué, hombre? No, porque ahí no hay factura del ayuntamiento donde se compra periódicos, por lo cual, ¿para qué quieren los periódicos? Pero la política se hace con los periódicos en la mano. No lo sé, pero si hay un gasto del ayuntamiento donde se paga periódicos y encima se compra en un bar, mira, para algo lo que eran, ¿no? Digo mira, yo. Volvemos al asunto. Sí. Menos para leer expedientes, leemos periódicos. Volvemos digo yo, a lo mejor es que lo compran para... Volvemos al asunto. Mira, si mañana cae una sentencia, como cayó el otro día, ¿no? De la reclamación patrimonial esta que perdió el señor Santana Cazorla, o puede aparecer la reclamación patrimonial del señor Gómez del Castillo, o la de la empresa esta de Salinetas que ha reclamado 10 millones de euros al ayuntamiento y al final no le dieron la razón. Eso estoy seguro que sale grandes titulares y la alcaldesa poniéndose la medalla porque gracias a ella hemos evitado pagar 10, 20, 30, 40, 50 millones de euros a los reclamantes, que en el ejercicio de su derecho lo han hecho. Pero estas cosas, que llevan un año en el cajón durmiendo el sueño de los justos, ¿por qué no? Aparte de esto, ¿habrá más? Bueno, unas cuantas, por supuesto. Para eso estamos nosotros, para seguir sacándolas. Es como el informe que llegó del Ministerio de Hacienda de Madrid. Pero somos todos los que la tienen cogida con Telde. No, nosotros somos malos, no queremos a Telde porque hacemos público estas cosas. Así que los vecinos y vecinas de este municipio se enteren de lo que se hace con sus perras. Eso parece que si salen los medios hace daño a la imagen de Telde, ¿no? Lo que hace daño a la imagen de Telde es tener que rascarse el bolsillo y decirle a todos los vecinos, mire, este año ni subida, ni bajada, ni nada de impuestos, ¿vale? Mire, como tenemos ahí un plan de ajuste hasta el año 2033, aguántese, porque tenemos que seguir pagando deudas por los despilfarros y los desmadres cometidos, algunos hechos por los compañeros que ahora también siguen gobernando. Pero mire, aguántese porque no podemos hacer nada. Tenemos que seguir pagando deudas por el desmadre. Es que estábamos marcando, haciendo el plan general y se nos acabó el rotulador del color azul y claro, y este cogió el verde y yo... Pero vale, existe un error, bien. Vale, pero cuando le dice, mira que te equivocaste, que esto es verde y tenía que ser azul. Claro, pero corrige para yo poder decir que tienes razón, pero como tú no corriges te quito la razón. Y el quitarle a usted la razón que supone, pues mire, que los vecinos y vecinas paguemos 390.000 euros. Oiga, el embargo de la parcela de las terrazas. Bien. ¿Se va a embargar, no se va a embargar? No, el embargo está. Lo que se publicó en estos días de la parcela de las terrazas, la información que yo tengo es que con eso aún no está cerrado, porque sí, el ayuntamiento ha depositado el dinero. Y ahora lo que se ha hecho es dar traslado a la familia afectada, que es la víctima, ¿vale?
porque aquí parece que son los culpables y son las víctimas. Que han tenido que llegar porque hasta el último segundo. aquí hay medios de comunicación que han querido demonizarlo, y eso no es así, eso es totalmente injusto. Son las víctimas de esta administración, de estos desmadres. De la dejadez, de la pasividad. Dejadez y en algunos casos mala fe. Entonces, hay algunos medios de comunicación que creo que a veces debieran de medir. Está muy bien que se coloquen del lado del poder, pero debieran de medir lo que escriben porque no saben el daño que ocasionan. Entonces, hasta donde yo sé, aquí lo que se ha hecho es, el ayuntamiento ha depositado el dinero, no todo, porque estamos hablando del principal, ahora hay que tasar costas más los intereses que están pendientes, pero eso se le da traslado a la familia afectada para que sea la familia ahora la que responda si está de acuerdo o no, y si hay algo pendiente, decir, oiga, no, mire, pues esto se mantiene hasta que aquí no se liquide todo, y eso lo deciden ellos. Pero que aquí ya está todo resuelto, como publicó algún medio de comunicación, eso es totalmente falso. Por otro lado, va a haber, en este caso, podemos decir que va a haber cambio político, digo, del panorama político. 2019 ya están preparándose las maquinarias en diferentes partidos políticos, y en este caso, entre el de Ciuca va a cambiar la orientación, podemos decir, o el rumbo. Va a poner al frente a un joven como Juan Antonio Peña, que viene con un hombre que le gusta el consenso y quiere acabar con la crispación. Bueno, yo las decisiones que toman otros partidos, uno las respeta, porque tiene que respetarlas, porque es así, oye, cada cual en su casa es libre y de hacer lo que considere. Yo, bueno, pues si cabe, felicitar al futuro candidato, pero bueno, sinceramente, conociendo no la casa, porque hay buena gente, conociendo a su líder, yo hasta que no lo vea no me lo creo. Eso de que el señor Reyes deja la política así como si nada, eso, vamos, permítame que lo mantenga en la nevera ahí en el congelador hasta que llegue el día. Y bueno, yo también leí esto dice que su objetivo es acabar con la crispación, el consenso. Bueno, aquellas personas que estuvimos en el salón de plenos el 13 de junio del 2015, cuando la toma de posesión de esta nueva corporación son las mismas palabras que Juan Antonio Peña dijo en el pleno, las mismas cuando tomó posesión. Y yo, sinceramente, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Juan Antonio, ojalá hubiese sido así. Yo personalmente puedo decir que no, porque Juan Francisco Artiles, como Mas por Telde, ha recibido del líder de ese partido lo que no está escrito, y de sus, portavoces radiofónicos que van unidos, ¿no? Y no por Gran Canaria, sino unidos a ese partido y a esa persona. Entonces, bueno, vuelvo a poner esas cosas en la nevera porque ni es la primera vez que las escucho. Yo no dudo de que la intención de Juan Antonio Peña sea esa. Otra cosa es que quien manda en ese partido permita que eso sea así. Porque las palabras están muy bien, quedan muy bonitas, pero los hechos demuestran lo contrario. Y que está hablando particularmente duda mucho de que las cosas sean tan simples y tan sencillas. Ojalá, por el bien de Juan Antonio, porque vuelvo y repito, una persona que conozco desde hace muchísimos años y le tengo cierto aprecio. Nos ha entrado a través de WhatsApp una pregunta para usted. Dice, quiero preguntar a Juan Francisco Cuqui por qué se fue y cuáles fueron los motivos. Ya hace 2 años que nos fuimos, precisamente el día 11. Nosotros salimos... El ciudadano pregunta. No, digo que... se lo traslado. No, es que, el efecto reflejo me vino a la cabeza y cuando nos fuimos, y estamos a 14 de marzo, nos fuimos el 11 de marzo del 2016. Es el acto reflejo de estar pensando en el tiempo. 2 años justo, esa fue mi sorpresa al decir 2 años. Bueno, nosotros nos fuimos particularmente porque las discrepancias con la señora alcaldesa eran bastante notables y notorias. De lo pactado poco, yo creo que se nos faltó muchísimo el respeto, particularmente a mí.
Hubieron situaciones bastante complicadas, sobre todo cuando lo del ICO coincidió cuando nosotros estábamos pidiendo que se ejecutara la sentencia que anuló el Pleno. Ahí ya fue cuando el roce mayor. Pero haciendo cronología, yo decirle a quien ha preguntado que entramos en el gobierno en junio. En julio ya nosotros habíamos pedido la mesa de seguimiento por 2 incumplimientos claros. Uno era el nombramiento de jefe de la policía local, que yo no tengo nada contra Félix, todo lo contrario, un conocido y amigo, sino en la forma en que fue elegido. Nosotros nos enteramos por la prensa. El nombramiento del actual gerente de Fomenta, yo tuve que levantar la mano en un consejo de administración porque la presidenta, doña Carmen Hernández, nos lo impuso. A partir de ahí, pues bueno, un cierto control de la alcaldía y del gobierno sobre el gabinete de comunicación. Allí toda la información se filtraba y parecía que en lugar de un gobierno era un partido. Y eso, digamos, en el día a día. En lo principal, yo creo que las discrepancias fueron claras entre lo que se pactó, lo que se acordó y cómo había que ejecutarlo. Empezaron en septiembre del 2015. Yo me vi en una rueda de prensa donde doña Celeste López hablaba de que Telde tenía una deuda de 44 millones de euros. Han pasado 2 años, casi 3, y seguimos esperando a conocer la deuda de 44 millones. Yo recuerdo que hasta el Partido Socialista también estoy haciendo memoria, yo soy bueno para eso, pero como han pasado 2 años, recuerdo otra digamos, discrepancia fue cuando se fueron a presentar precisamente el ARRU de Ginamar, a Ginamar como partido, como Nueva Canarias, con toda la maquinaria administrativa y pública, y tanto Alejandro Ramos como yo nos enteramos por fuera, ¿no? O las injerencias constantes en los asuntos que tenían que ver con nosotros, el tratar de quitarnos o de controlarnos a los trabajadores y trabajadoras de nuestras áreas. Es decir, había en ese desarrollo del día a día ni se cumplía con lo prometido ni con lo pactado. Y habían cosas que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ejemplo de las escuelas infantiles, algo que siempre se ha hablado mucho, que nunca en ningún momento, además se puede ver el pacto que se firmó, se dijo las escuelas de infantiles se hablen mañana, sino se dijo, por poner otro ejemplo, del día a día, de lo que trabajamos día a día. En ningún momento se dijo que las escuelas infantiles se abrían mañana. Se dijo que se haría lo necesario, se harían las gestiones suficientes y necesarias para intentar reabrir las escuelas infantiles. Yo llegué a escuchar aquello y me iré a Tenerife, me sentaré en el despacho de la vicepresidenta, a lo que sea, porque y eso lo decía la alcaldesa, ¿no? O aquello del servicio de emergencia 24 horas, que nunca nadie recogió en ningún lado. Es decir, nos iba comprometiendo a cosas que en ningún momento se dijeron ni se habían pactado. Nos iba arrastrando a una situación complicada y luego ya al margen de la política las relaciones humanas se rompieron por completo, primero por la discrepancia que hubo, sobre todo con el ICO y el tema relacionado con la Mareta, porque había que ponerse el gorrito del gobierno y olvidarse de lo que éramos en la oposición. Nosotros hemos sido y hemos intentado ser coherentes, seguimos defendiendo lo mismo, seguimos peleando por lo mismo, seguimos con el mismo discurso, pero hacer lo que doña Carmen decía, y el tiempo creo que lo ha ido demostrando, es ir en contra de aquello a lo que nos habíamos comprometido con todos los vecinos y vecinas de este municipio. Vamos contra el reloj, otra de las preguntas que me llega, ¿va con nuevas iniciativas para las próximas? ¿Está satisfecho con la gente que rodea a su partido? Yo siempre estoy satisfecho con la gente que rodea a nuestro partido, porque son esas personas las que a veces, y siempre diría, no a veces, pero son las que... Yo soy la cabeza visible, hay veces en las que la cabeza visible puede estar arriba o abajo, son las que a veces te empujan y son las que siempre están para que tú te mantengas ahí. Estoy bastante satisfecho con el equipo, como en todos lados, somos seres humanos, yo me equivoco a diario y a veces acierto y a veces no, pero muy satisfecho. Nuestras iniciativas, nosotros somos de la teoría de que para que haya un buen gobierno tiene que existir una buena administración. Y mientras sigamos hablando de este tipo de cuestiones, de una administración mal gestionada, mal administrada, nunca habrá un buen gobierno, porque seguiremos trabajando, improvisando, trabajando al tran-tran, trabajando al día a día y trabajando pues a razón de leer los titulares de prensa, como tú decías antes, para tomar soluciones. Yo creo que nuestras ideas siguen vivas, siguen intactas. Yo diría que el programa electoral que nosotros llevamos, que eran 114 propuestas que llevamos en el 2015, lo planteamos en el 2019 y sigue siendo válido, con 4 correcciones y 4 modificaciones, y es totalmente válido, porque lo que ocurría en el 2015
Ahora no solo ocurre, sino que en algunos casos se ha agravado. Don Juan Francisco Artiles, hemos dado paso a estas dos preguntas que nos hacen a través de WhatsApp, los televidentes, lo cual le agradecemos. Se nos quedan en el tintero cosas como, por ejemplo, si Telde se va a utilizar, en este caso, el superávit de los presupuestos, cómo quiere abrir la mano el señor Montoro, pero todavía que lo conteste en otra entrevista, porque el tiempo se lo ha ido volando. Yo en un segundo le digo que primero habrá que conocer las normas, la orden ministerial, la letra pequeña del señor Montoro. Segundo, habrá que conocer el superávit de este ayuntamiento, porque había que liquidar las cuentas ahora en marzo y todavía no las conocemos. El superávit del 2017 sí lo hubo. Y tercero, si de lo que se está oyendo, que se lo he escuchado al presidente de la FECAN, es para que el superávit se vuelva a destinar a inversiones y a obras, cuando lo que tenemos no somos capaces de mantenerlo, yo sinceramente no estaría nada de acuerdo. Y dudo mucho que a Telde se le permita utilizar el superávit cuando hace poco llegó un requerimiento del Ministerio de Hacienda diciéndole, oiga, pague usted a los proveedores, que es el último en pagar en Canarias y el tercero por la cola en España. Yo dudo mucho que el señor Montoro permita a Telde gastar o invertir más cuando no es capaz de pagar lo que debe. Señor Artiles, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y a las personas que nos ven, nos siguen, que se preocupan. Colaboran en esta entrevista y esta es una participación, la cual también agradecemos. Muy bien. Lo dicho, señor Artiles, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el portavoz y concejal de Más por Telde del Ayuntamiento de Telde, valga la redundancia, don Juan Francisco Artiles Carreño. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.